Vamos a partir por algo que está hoy en el marco de la coyuntura sobre la renuncia inesperada por parte de Mariano González, que no fue renuncia, sino que el mismo presidente a través de un Twitter lo mandó renunciar cuando él estuvo justamente dando entrevista todavía como ministro del Interior. ¿Y qué opinión le merece todo este accionar por parte de este Ejecutivo, doctor? Bueno, definitivamente el ministro no ha renunciado al cargo. El presidente Pedro Castillo lo ha reemplazado a través de una comunicación vía Twitter, no guardando, digamos, el gesto democrático de tolerancia y respeto a un miembro del gabinete. Creo que la decisión tomada por Pedro Castillo ha sorprendido al país y ha generado una crisis que agrava la situación legal y política de Pedro Castillo ante la fiscal de la Nación, ante el Ministerio Público, porque lo que ha señalado Mariano González, el ex ministro del Interior, de manera categórica, es que el presidente Pedro Castillo está encubriendo, está protegiendo a Bruno Pacheco, el ex secretario general, a su sobrino y además al ex ministro de Transportes, Juan Silva, para que no sean detenidos, para que no sean ubicados y hallados por los organismos competentes de la Policía Nacional. Entonces, ante un hecho grave de encubrimiento donde está comprometida la figura del presidente, del jefe de Estado, Pedro Castillo, creo que el país está notificado que hay una complicidad por parte del gobierno y de Pedro Castillo. Ahora, el exministro Mariano González estuvo 15 días dentro de ese entorno de la familiaridad presidencial y ha estado pues muy de cerca viendo todo el movimiento y él al parecer sabe todo cómo se mueve Pedro Castillo. Entonces, ¿qué va a pasar ante estas declaraciones muy delicadas y que son muy comprometedoras? ¿Usted cree que la Fiscalía de oficio va tal vez a abrir también investigación o va a llamar para que brinde declaraciones? ¿Qué va a pasar, doctor, ante esta situación? Ya lo ha dicho. Precisamente muy temprano comentábamos de que la fiscal de la Nación tiene facultad para llamar y solicitar su testimonio al exministro Mariano González. Y ha trascendido en los medios de comunicación este mediodía de que ya para hoy día, en las próximas horas, al exministro Mariano González para que dé su testimonio y conteste seguramente un pliego de preguntas que confirmen y corroboren lo que él ha manifestado y declarado ante los medios de comunicación anoche y esta mañana. De tal modo que saludo que la fiscal de la Nación actúe de manera rápida, diligente y haya citado para esta tarde al mismo exministro Mariano González. Ahora, para que el exministro Mariano González hable con esa certeza, ¿usted cree que debe tener la prueba suficiente que tendría que presentar al Ministerio Público? Bueno, creo que el haber sido parte del gabinete, haber estado en sesiones del Consejo de Ministros, haber visto la inacción del primer ministro Aníbal Torres, la falta de compromiso del presidente Pedro Castillo con la lucha anticorrupción, debe tener más de un medio probatorio seguramente contundente para hacer aseveraciones de esa naturaleza política, porque acá el país debe entender que hay un doble discurso. Pedro Castillo en las plazas y en declaraciones breves a la prensa dice que él encabeza la lucha contra la corrupción y sin embargo protege, encubre y dispone que no sean detenidos su sobrino, el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, amigo personal y colaborador directo de Pedro Castillo. Y no hay que olvidar que incluso la hijastra o la cuñada del señor presidente Pedro Castillo también está comprometido en señalamientos que tendrían que ver con obras públicas en Cajamarca. De tal modo que estamos ante una organización criminal, como se ha dicho en las últimas semanas, que dirigiría Pedro Castillo con un claro propósito de favorecerse económicamente, enriquecerse económicamente, y no solo él, sino su entorno personal y familiar más cercano. Ahora que la Fiscalía toma estos medios probatorios por parte de Mariano González, exministro del Interior, ¿cómo quedaría la situación
de Pedro Castillo, que ya prácticamente está colgado bajo un hilo nada más, porque ante tantas situaciones que ya vienen saliendo a la luz, creo que no le queda otra alternativa. Entonces, ¿cuál sería el aporte que estaría pesando sobre Pedro Castillo y cuál sería el resultado final, doctor? Bueno, yo creo que Pedro Castillo no tiene vocación por renunciar. Yo descarto de plano que vaya a renunciar. Es una persona que no tiene escrúpulos, amoral, sinvergüenza, mitómano, es bastante cínico, ¿no? No tiene argumentos para asumir su defensa. Y viene engañando al país. Al propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo incluso que a sus sobrinos no los veía desde el 28 de julio. Miente descaradamente. Así que yo descarto la posibilidad de que él renuncie. Sin embargo, la vacancia presidencial es un camino abierto. Hay un procedimiento parlamentario de acuerdo al reglamento del Congreso, pero también no hay que olvidar que hay denuncias constitucionales en curso por el tema de traición a la patria, y hace poco en la sesión plenaria de la legislatura del Congreso se aprobó el informe sobre el caso Zarratea, ¿no? Donde había un despacho presidencial alterno, oculto, de noche, a la medianoche, el presidente ingresaba en forma subrepticia con una gorrita, ¿no? Para no ser sorprendido, como si fuera una persona que busca actuar bajo la sombra. Entonces, los delitos o los señalamientos de actos de corrupción sobre Pedro Castillo son muchos, que hay que cumplir con las formas, con la formalidad, con el debido proceso, con el mandato constitucional. Él ha sido proclamado presidente, ejerce el cargo, y hay dos caminos: o la vacancia presidencial con 87 votos, o de lo contrario la denuncia, la acusación constitucional por traición a la patria o por otras causales que tienen que también seguir su curso legal. De tal modo que en medio de todo se daña la economía, se daña el prestigio internacional. Ya las cadenas internacionales anoche y esta mañana, cadenas internacionales de noticias, han estado hablando de la crisis política que hay en el Perú a pocos días de cumplirse el primer año de gobierno. Hay rumores que el presidente daría un mensaje para cerrar el Congreso. En realidad Pedro Castillo está en desventaja, pero yo no descarto que sea capaz de dar un zarpazo autoritario con apoyo de grupos ultras que lo respaldan, ultras en términos políticos. No hay que olvidar que Pedro Castillo ha estado vinculado al Movadef, que es un brazo político de Sendero Luminoso. Ahora, estas cargas de denuncias que apuntan directamente a Pedro Castillo, ¿qué opción le da a su abogado de seguir muy aferrado en defender justamente de acuerdo a la Constitución, el artículo 117, que él no puede ser acusado, o tampoco investigado? ¿Cómo se tornaría todo ello? ¿Se va a debilitar? ¿Ya va a tomar conciencia de que ya no da más este tema, doctor? Bueno, la Constitución es muy clara. El presidente de la República en ejercicio puede ser investigado, pero no acusado, pero se refiere a una acusación de naturaleza penal. Hay que entender que una vacancia presidencial no es un proceso penal. El Congreso no es un tribunal de justicia. El Congreso, cuando ha inhabilitado a un presidente o lo ha vacado, no ha dado una sentencia judicial, ha dado un voto de carácter político. Eso es el proceso de vacancia, o el proceso en todo caso de denuncia constitucional o acusación constitucional. Ahora, si usted me pregunta por el abogado del presidente, creo que el abogado Benji Espinosa es un abogado que busca notoriedad, que no tiene moral, que no tiene ética, que no respeta los principios básicos del ejercicio del derecho, que son de alguna manera la lealtad al cliente, pero también la lealtad a la verdad. Yo no puedo inducir a mi cliente a que no conteste, a que mienta, a que oculte información, a que obstruya la justicia. Y eso es lo que viene haciendo el doctor Benji Espinosa. Le aconseja a la primera dama que vaya al Congreso, pero que guarde silencio. Le aconseja al presidente de la República que diga a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso: los voy a recibir en Palacio de Gobierno, tal día y a tal hora. Llega el momento y no está el señor presidente en Palacio. Entonces, creo que el abogado Benji Espinosa tiene el derecho de ejercer la abogacía, pero tiene también el límite que señala el código y las normas de ética y del ejercicio profesional. No obstruir a la justicia
no recomendar que se mienta y no ocultar la verdad. Y creo que está faltando a principios básicos, y yo deploro que un abogado joven tenga esta conducta lamentable. Ahora, ¿cómo hacer entender a la población y también a otras que se oponen a ello que hay dos tipos de juicios, pues el juicio judicial y el juicio político? En este caso, ¿prosperaría el juicio político, doctor? Definitivamente, el plano jurisdiccional, judicial, penal, es de una naturaleza distinta. Por eso que cuando la Constitución habla de que el presidente no puede ser acusado, se refiere al tema penal, al tema procesal, penal, al tema de estar ante un tribunal. Pero para eso la Constitución da salidas políticas, constitucionales, que son la vacancia, ¿no? Entonces, hay una estructura jurídica. El país debe saber, quienes nos escuchan deben comprender que la Constitución es la ley de leyes, es la ley marco, la ley general sobre la que descansa toda la estructura jurídica de un país, pero la Constitución da salidas, escapatorias, ¿no?, oportunidades para gobiernos de transición y cambios de gobierno cuando hay crisis políticas de esta naturaleza. En esos momentos, por ejemplo, en el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, ha perdido la confianza de su partido, el Partido Conservador, y hay un proceso de cambio de primer ministro conforme a las normas establecidas en el Reino Unido. El presidente Trump también fue procesado por el Congreso de los Estados Unidos y de alguna forma el Senado lo respaldó políticamente. Lo mismo ocurrió en Chile hace unos meses con el presidente Piñera, que dejó el cargo. Entonces, el país debe entender que no hay ningún abuso ni exceso cuando un presidente en ejercicio es investigado y cuando un presidente en ejercicio puede ser vacado conforme al mandato de la Constitución. De tal modo que Pedro Castillo tiene el derecho a defenderse, pero también todos tenemos el derecho de tener una mala opinión de su conducta y de las acciones de él, de sus sobrinos, de su secretario, de su propia esposa. No olvidemos el caso de la tesis Bamba. Ese es otro delito, ¿no? Plagio. Y además un delito contra la propiedad intelectual, un delito contra lo que representa el valor de una investigación académica que debía haber sido pulcra, original en todo sentido, y no un burdo plagio, y más aún cuando se sabe que esta tesis fue elaborada hace poco tiempo, hace pocos meses, a pesar que supuestamente el señor Castillo ya era magíster desde el 2012. Entonces, la Universidad Vallejo también es cómplice de este proceso. El señor Acuña, el líder de APP, dueño de la Universidad Vallejo, cómplice de actos delictivos, que ya en su momento serán materias de investigaciones de naturaleza penal. ¿Usted concuerda, doctor, con las falencias que opinan otros analistas sobre el Congreso de la República, que también estaría envuelto en situaciones criminales, porque la tercera parte, lógicamente, que no llegan pues al voto que necesitan? Entonces, de no llegar al voto es imposible alcanzar este oficio político para vacar a Pedro Castillo. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, el Congreso de la República carece de líderes y personas con solvencia, sobre todo política y trayectoria política. Lamentablemente, los grandes partidos históricos, no llámese el Partido Popular Cristiano o el APRA, no tienen representación en el actual Congreso, y los partidos que están en el actual Congreso están lejos de cumplir la tarea que les corresponde como oposición o como parte del gobierno, y sobre todo hacer el control político. El Congreso no administra el país, no tiene iniciativa de gasto, hace control político, realiza fiscalización y es el contrapeso a un poder ejecutivo que sí tiene esa tarea. Las grandes obras y el gasto público están en manos del gobierno. El Congreso debe fiscalizar, y todos los congresos, de acuerdo a la Constitución nuestra y otras constituciones, tienen esa labor de dar leyes, de reformarlas o modificarlas o derogarlas, además control político y fiscalización. Y esa tarea, lamentablemente, por falta de cuadros políticos en el actual Congreso, está lejos de cumplirse a cabalidad. Y hay cierta complicidad de bancadas como Acción Popular, los famosos niños, o APP de Acuña, que ha acompañado con sus votos en momentos decisivos al presidente Pedro Castillo. Ahora, doctor, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es la sorpresa que se viene anunciando por parte de algunos ministros
tanto, por ejemplo, ministro de Justicia, en este caso también el premier Torres, Aníbal Torres, que podría haber una sorpresa este 28 de julio, que prácticamente ha despertado algunas expectativas en el fuero del Parlamento. Entonces, ¿cuál sería para ti esa sorpresa que tanto se viene anunciando de manera amenazadora? Bueno, si fuera el cierre del Congreso, como se rumorea, no tendría ningún asidero legal, porque de acuerdo a la Constitución, el Congreso puede ser disuelto por el presidente, convocando a nuevas elecciones congresales, pero en el caso que le hayan negado la confianza a 2 gabinetes, y ese requisito no se está dando en este caso. Si hubiera una disolución o cierre del Congreso, sería un acto arbitrario, un golpe de Estado en contra de la Constitución. Yo creo que más, sobre todo en esta coyuntura, es una amenaza para una manipulación mediática y política. No descarto que haya invocación por dar un golpe de Estado, pero todo además, si quisieran dar ese golpe de Estado, que los institutos armados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respalden a un gobierno ya desacreditado. No hay que olvidar que en el año 92 Alberto Fujimori cometió el grave error político de dar un golpe o un autogolpe cerrando el Congreso, ¿no? En el año 92, el 5 de abril. Y no olvidemos que el propio Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el 2019 porque, según dijo, le habían negado de manera fáctica la confianza al gabinete. Fue en la gestión del exministro Salvador del Solar y fue a raíz de un tema relacionado con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, los tiranos de ayer, como Alberto Fujimori, que cometió un grave error político de haber cerrado y disuelto el Congreso en el 92, o otro dictador suelto el Congreso en el 2019, probablemente, no lo descarto de plano, Pedro Castillo tenga en sus planes cerrar el Congreso de manera ilegal, inconstitucional y totalmente arbitraria. Pero creo que esa posibilidad se cierra ante esta crisis desatada anoche, porque lo que viene sucediendo es que el país cada vez cree menos en Pedro Castillo y gracias a la iniciativa de la Fiscalía, esta fiscal Patricia Benavides, a diferencia de Zoraida Ábalos y de Pablo Sánchez, parece que sí tiene compromiso por avanzar en las investigaciones y mantener la independencia que le corresponde a todo fiscal de la nación con respecto al poder político. Doctor, le agradezco mucho su explicación, su detalle sobre este tema que está en la agenda hoy en día para ver qué es lo que va a pasar más adelante. Gracias, doctor José Antonio Siriarte. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nos vamos.